Bien, vamos a ver este tema, que es rotura prematura de membrana. En la anterior clase vimos prematuridad. Si un feto es prematuro y tiene la membrana rota, la cosa complica muchísimo más todavía. La rotura prematura de membrana es una patología más frecuente que existe. Y una de las causas de rotura prematura de membrana, al igual que los partos prematuros, son las infecciones urinarias, especialmente por Escherichia coli. Es la causa precipitante en casi 33% de los partos prematuros. Entonces vale la pena. Cuando se rompe la membrana, va a haber una comunicación entre la parte interna y la parte externa, donde el riesgo de infección es mucho más grande. Entonces, la rotura prematura de membrana es una rotura espontánea que se puede producir a partir de las 22 semanas hasta antes del parto. Rotura espontánea de membrana luego de las 22 semanas y hasta antes del inicio del trabajo del parto. Es muy fácil su diagnóstico. Salida del líquido amniótico a través del conducto cérvico-vaginal. Muchas veces la paciente nos llega y nos dice: doctor, estoy perdiendo agua. Pero muchas veces no es líquido amniótico lo que pierde. Puede ser el tapón mucoso que se está eliminando. Puede ser una pérdida espontánea de orina, porque la cabeza del niño presiona la vejiga. Puede ser una descarga abundante de algún tipo de infección, como la candidiasis, la tricomoniasis, y no precisamente ser líquido amniótico. Pérdida de líquido, pero se le tasta el polo inferior del saco gestacional o se observa al examen físico. Sale líquido y lo vemos, ¿no es cierto? Rotura prematura a término, luego de las 37 semanas. Aquí no tenemos ningún problema. Ningún problema. El problema es la rotura prematura de membrana con fetos prematuros. Pretérmino antes de las 37 semanas. Rotura precoz. No hay mayor problema con la rotura precoz. La paciente está en trabajo de parto y antes de los 4 centímetros rompe bolsa. No hay ningún problema. Periodo de latencia. El periodo de latencia viene a ser el riesgo de infección. Y eso ocurre entre la rotura prematura de membrana y el trabajo de parto. Se dice que el periodo de latencia es de más o menos 8 horas. Nosotros tenemos pacientes internadas con 1 mes de rotura prematura de membrana y no tienen infección. Lógicamente, que todo niño que nace, así nazca bien, con una rotura prematura de membrana de más de 8 horas, ese niño va a quedar internado, sí o sí. Rotura prematura, antes del inicio del trabajo de parto, no importa eso, ¿ya? El trabajo de parto se inicia en las 24
horas siguientes, en el 85% de los pacientes cuyos hijos pesaron más de 500 gramos. Les digo, tenemos paciente internada con fractura reumatoide de membrana de más de un mes. ¿Qué es la causa de la fractura? Ustedes saben que las membranas, ellas están conformadas o están elaboradas a base de colágeno. Este colágeno puede estar de mala calidad, vamos a decir así. Y si hay infección, las proteasas bacterianas, ellas van a debilitar más todavía ese saco, esa membrana. Y es una de las causas de rotura prematura de membrana. Debilidad en la formación de la membrana por defecto del colágeno. Debilidad por acción de algunas enzimas de infección. Ya saben, la Escherichia coli es la principal causa de parto prematuro y de rotura prematura de membrana. Factores de riesgo predisponentes. Parámetros cervicales. Las incontinencias istmo-cervicales y la iatrogenia. La iatrogenia no es muy común, pero sí se da. ¿Ya? Estamos haciendo el tacto a la paciente y sin querer rompemos la bolsa. Factores predisponentes, edad avanzada. Yo veo rotura prematura de membrana en 12 años, 13 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. Yo no veo una predisposición entre una edad y otra edad. Multiparidad. Tampoco. Metrorragias, sí. Malformaciones uterinas. Presentaciones viciosas, transversas. Toda paciente que haya tenido alguna vez una endometritis. Toda paciente. Hábitos de fumar. Desproporción cefalopelvianas. Fetos muy altos. Rompedores. Deficiencia de zinc, de ácido fólico. Factores traumáticos, factores maternos, debilidad de las membranas, aumento de la presión intrauterina, ya saben, gemelares, polidráneos, incompetencia istmo-cervical, déficit vitamínico. Evolución, riesgo materno, ninguno, como cualquier otra paciente. Al no ser que haya infección. Si no hay infección, el riesgo materno, como cualquier paciente que nate con la bolsa rota. La gravedad está vinculada con la duración del periodo de latencia. Ya les digo, pacientes que tenemos un mes y no se han infectado. Riesgo fetal neonatal. Los mismos, los riesgos fetales que de un parto prematuro. Solo que aquí hay un aumento de riesgo fetal y es la sepsis neonatal. Inmadurez, infección, morbilidad neonatal, distrés respiratorio, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, todo lo que ustedes quieran. Pero aumenta la sepsis neonatal.
Complicaciones fetales. Prematuridad, por supuesto, no sé. Distrés respiratorio, hemorragia intracerebral, enterocolitis necrotizante, secuelas neurológicas, presentaciones viciosas, deficiencia de crecimiento, hipoplasia pulmonar, deformaciones esqueléticas, prolapso de cordón, sobre todo cuando la presentación está alta. Desprendimiento prematuro de placenta, igual que vimos en la clase anterior, hace 2 clases, puede haber puede provocar un DPP. Sufrimiento fetal, endometritis. Condiciones asociadas. Rotura prematuras previas. En lo anterior es para embarazo, rompió bolsa prematuramente. Enfermedad de transmisión sexual. Todo lo que nos lleve a una sobredistensión del útero. Tabaco. Sangrado durante el embarazo. Trabajo físico forzado. Un nivel económico bajo. Un nivel socioeconómico alto también, ¿ya? Pero más se da en este tipo de pacientes. Parto prematuros previos. Conizaciones anteriores. Ya pasaron en ginecoconización, ¿no es cierto? Cerclaje en incompetencia cervical, que también ya lo pasó. Y la amniocentesis. La amniocentesis no tiene por qué dar rotura prematura de membrana. La amniocentesis nos puede dar accidentes, por decir, metemos la aguja y pinchamos el cordón para ver un sangrado. Se nos convirtió en una emergencia. Ya no. Sospecha inicial. Fuga de líquido a través de la vagina. Lo que les dije antes. Pérdida de tapón mucoso, es posible. Exudado vaginal relacionado con una infección, es posible. Incontinencia urinaria, es posible. No tacto, porque estamos introduciendo gérmenes de afuera hacia adentro. No hay la capa de protección. Pero estoy hablando de tacto, no tacto. Me estoy refiriendo a que tenemos que hacerle tacto, por supuesto. En la emergencia tenemos que hacerle tacto, no nos queda otra. Un tacto. Y con ese tacto tenemos que ver todo lo que nos interesa. Si esa paciente va a quedar internada, prohibido el tacto durante su internación, a no ser que sea muy necesario. Vemos si sale líquido o no sale líquido. No sale líquido. No vemos. Podemos hacer que la paciente haga la maniobra de Valsalva. Al hacer la maniobra de Valsalva, va a salir líquido. Tenemos duda. Coloquemos espéculo y vemos si sale alguna cosa por el orificio cervical externo. Interrogatorio. La paciente refiere salida involuntaria de líquido a través de los genitales.
Examen genital. Inspección simple. Vemos, ¿hay salida o no hay salida? Colocamos espejo y miramos el orificio cervical. Maniobra calzada. Y eso, por supuesto, ¿no es cierto? El tacto vaginal. Criterios. Edad gestacional, la ecografía, ¿ya? La ecografía. ¿Qué nos va a determinar? Bueno, la edad gestacional. La cantidad de líquido amniótico. El perfil biofísico. Y si hay alguna malformación fetal. Lo va a dar todo. Si mi paciente tiene pérdida de líquido, la ecografía me lo va a decir. Líquido disminuido. No me va a decir líquido disminuido. Me va a decir oligohidranio. Poco líquido. Y me va a decir si ese oligohidranio es leve, es moderado o es severo. Revisar también todos los laboratorios. Aquí no puede faltar cultivo y antibiograma de secreción vaginal. No puede faltar urocultivo y antibiograma. No puede faltar grupo sanguíneo, glicemia, toxoplasmosis, chaga y todos los laboratorios. Proteínas C-reactivas. Y me gusta mucho la proteína C-reactiva. Porque va a ser una de las primeras en alterarse cuando se inicia una infección. Ecografía, oligoamnios, que antes no había, ¿no es cierto? Y ya le digo, leve, moderado, y lógicamente tenemos que hacer un monitoreo fetal para ver el bienestar fetal. Tratamiento objetivo. Que este niño nazca lo mejor que pueda. Nos hacemos varias preguntas. ¿Tiene realmente la paciente la membrana Holmes? Vamos a suponer que sí. Bien. ¿Cuál es la edad gestacional? Digámosle 30 semanas, no importa cuál. ¿Existe infección? Vamos a suponer que no. ¿Cuál es la condición fetal? Vamos a suponer que buena. ¿Existe trabajo de parto? Vamos a suponer que no. ¿Cuál es la vía de interrupción más expedita? Lo vemos después. Mi paciente tiene la membrana rota, tiene 30 semanas, no hay infección, feto bueno, no hay trabajo de parto. ¿Qué hacemos con esta paciente? La vamos a internar. Y en grande, en las indicaciones, no tacto vaginal. Su vía, su reposo absoluto en cama, su apósito estéril en vulva, sus vitaminas, sus antibióticos, sí o sí.
Su maduración pulmonar. La pregunta es, ¿damos o no damos útero inhibidores? ¿Se da o no se da? ¿Qué pensás, Choco? Dependiendo si no está en trabajo de parto. Papito querido, acabo de decir 2 veces, no está en trabajo de parto, no tiene infección, no tiene esto, está bueno el feto, lo he dicho. Sí, yo creo que sí. No, yo dije que ella ya tiene la membrana rota. La pregunta es sencilla, ¿damos útero inhibidores? ¿Sí o no? No te indica. En mi residencia se llama máximo 3 días. Máximo 3 días. Acá no hacemos. Lo hacemos de vez en cuando, pero no es una rutina que hagamos útero inhibidores en rotura prematura de membrana. Porque puede enmascarar un cuadro infeccioso. Repito. ¿Hasta cuándo va a quedar internada esta paciente? Tiene 30 semanas, ¿no? 32 días, 31 semanas, 32, 33, 35, 36, lo máximo que podamos. La hemos internado hoy día 26 de agosto, a las 6 de la tarde. Quizás a las 8 de la noche nazca el niño. Pero intenté retener ese niño. ¿Tiene la membrana, la paciente membrana rota? Sí. La edad gestacional, no importa, 30, 32, no importa. ¿Existe infección? Sí. Se nos termina todo hoy día. Hoy día tiene que nacer ese niño. Ya no podemos hacer más. Operaremos, vamos a inducir, ya lo vemos nosotros. Pero ese niño tiene que nacer. ¿Entendido? ¿Tiene realmente la paciente de membrana rota? Sí. Edad gestacional, 30, 32, no importa. ¿Existe infección? No. No existe infección. ¿Condición de feto? Bueno. ¿Existe trabajo de parto? Sí. Se termina nuestro trabajo. Ese niño va a nacer. No podemos inhibir el trabajo de parto. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el antibiótico que se usa para, ¿Claro? ¿cuál es el antibiótico que se usa para la internación? Si no me podés hacer esa pregunta, ¿ya? Vos tenés que buscar tu antibiótico. ¿Y cómo lo vas a buscar? Porque no tiene laboratorio, ¿no? No tiene cultivo, no tiene antibiótico. Le vas a iniciar un antibiótico empírico. ¿Y cuál sería tu antibiótico empírico, Choco? ¿Qué buscarías vos? Sería englobar amplio espectro, sería Yo no sé. ¿A qué llamas amplio espectro? gran positivo, gran negativo y anaerobio sería. Eso tenés que buscar. Antibióticos que cubran gran positivo, gran negativo, aerobios y anaerobios. Ese va a ser tu antibiótico que vas a colocar. ¿Cuál es la vía de interrupción más expedita? A mi gusto, el niño se beneficia con un parto cesáreo. ¿Está en sufrimiento fetal? Pues se interrumpe, se opera, ¿no es cierto?
vamos a manejar esta paciente durante su internación? La vamos a manejar laboratorialmente y clínicamente y ecográficamente. Vamos a suponer que mi ecografía me da oligoamnios leves. Yo tranquilo. Mi ecografía me da oligoamnios moderados. Yo tranquilo. Oligoamnios severos. Tengo que interrumpir ese embarazo. No puede seguir más el feto. ¿Entendido? Ante la más mínima señal de infección, debemos de interrumpir el embarazo. No es el problema de que yo tenga a mi paciente internada 10 días por decir, y un día de eso voy y ya hay señales de infección. Señales de infección. A que nos llegue con una infección. Si nos llega con una infección, seguramente va a ser una infección mucho más grave que la paciente que está internada y que está bajo nuestro cargo las 24 horas del día y que tenemos que monitorizarla 5 o 6 veces al día. Y encontremos un indicio de infección. Una ecografía Doppler interesantísima en esta paciente. Indicaciones absolutas para la interrupción de un embarazo con rotura prematura de membrana. No está maduro el feto. Edad gestacional segura, más de 35 semanas. Trabajo de parto establecido. Deterioro de la unidad feto-placenta. Infección materna o fetal. Muerte fetal. Sufrimiento fetal. Hemorragia del tercer trimestre, un DPP, ¿no es cierto? Malformaciones fetales incompatibles con la vida. Cuando estoy hablando de incompatible con la vida, no me estoy refiriendo a que el niño viene con labio leporino. No. Son niños multimalformados. Bien. Sufrimiento fetal, pues operamos. ¿No es cierto? Muerte fetal. Tranquilo. Pero la paciente, que no importa. En este caso estamos hablando de prematuro y de rotura prematura de membrana, ¿no es cierto? Entonces llega una paciente, 37 semanas, 38 semanas, 33 semanas, 31 semanas, con óbito fetal intrauterino. ¿Cuál sería tu conducta? Sería Operar, sacarlo. Qué palabra más fea, sacarlo. ¿Cuál sería tu conducta? La paciente tiene 2 partos anteriores normales, no está en trabajo de parto. ¿Cómo? No lo operas. No. Inducimos el trabajo de parto. Hacemos la inducción. Que en algún momento de aquí vamos a hablar cómo se hace una inducción. O cómo se hace una inducto-conducción.
Rojito. La paciente hemos detectado que tiene una infección. Tiene lo que se llama una corioamnionitis. La paciente tiene 2 cesáreas anteriores y está con una corioamnionitis. ¿Cuál sería tu conducta? No me queda otra. Cesárea. Mi paciente tiene una corioamnionitis. No hay trabajo de parto. Tiene 2 partos normales. ¿Qué hacemos? Si no hay infección, entonces... No, estamos hablando de infección. Estamos hablando de que la paciente tiene infección. No hay trabajo de parto. Tiene 2 partos normales anteriores. Cesárea. No. Esa paciente se va a beneficiar grandemente por un parto normal. Entonces, vamos a hacer la inducción. ¿Nos da resultado? Perfecto. No nos da resultado, operar. Pero la primera intención es que nazca normal. Si tiene cesáreas anteriores, no podemos inducir. Está contraindicada la inducción. Entonces descartar. Esperamos. Hacemos la inducción. Inmediata. No da resultado. Cesárea. ¿Cómo vamos a nosotros a diagnosticar una infección? Sobre todo si la paciente está internada, ya que estamos en contacto todos los días con ella. Ecografía. Oligoaños leve, yo tranquilo. Oligoaños moderado, yo tranquilo. Oligoaños severo, interrumpo. Proteína C reactiva negativa, yo tranquilo. Leucocitos normales, yo tranquilo. Criterios de Hits. Todos los criterios para diagnosticar clínicamente una infección amniocoriana. En mi época residente eran como 20 criterios. Yo no sé por qué lo han quitado esos 20 criterios. Sensibilidad uterina. ¿Se recuerda que en la clase pasada dije hipersensibilidad uterina? Colocar la mano y la paciente me dice, ¿le duele? Y yo le dije, eso se da aquí. Descarga vaginal o líquido amniótico fétido. Yo me coloco guante. Hago tacto. Ah, esta vagina está caliente. Una vagina caliente es señal de un inicio o una infección. Un líquido amniótico caliente, más de lo normal ya. Fétido. No vamos a esperar que tenga fetidez 3 cruces. Simplemente que tenga mal olor. Nuestro diagnóstico está hecho. Hay una corioamnionitis. Leucocitosis mayor o igual a 15.000. ¿Y por qué no 13.000? A la más mínima señal de infección. Mi proteína C reactiva, que antes daba negativa, ya me dio positiva. Vagina caliente, líquido fétido.
Fíjense lo que he dicho. Líquido fétido. Taquicardia materna mayor o igual a 100 latidos por minuto. Esto por la temperatura de 37.8. No siempre tenemos una temperatura de 37.8. Si la encontramos la infección comenzando, no va a tener esa temperatura. Pero sí va a tener vagina caliente, va a tener líquido amniótico caliente. Y esa taquicardia fetal, y materna y fetal, es por esto. Por la temperatura. Por cada grado de temperatura aumenta 10 latidos por minuto. ¿Entendido? Es diferente. Esto estoy hablando de pacientes internadas que la estamos controlando mañana, tarde y noche. Pero es diferente cuando una paciente nos llega. Una bolsa rota de 2 semanas, de 10 días, de 1 semana. Seguramente esa paciente ha tenido relaciones sexuales, mala higiene, y nos llega, no con un líquido amniótico fétido, un líquido amniótico purulento, 30.000, 25.000 de leucocitos, proteína C reactiva en las nubes. Clínicamente y laboratorialmente estamos ante una corioamnionitis. Vamos a suponer que esta paciente lo operemos. Ya dije, se beneficia más a través de un parto normal, si fuese posible. ¿Qué problema vamos a tener dentro de la cirugía? Vamos a tener un útero blando, friable. ¿Qué es friable, Choco? Cuando estoy hablando de esto, aquí me estoy refiriendo friable. Que por ejemplo al tacto, Al tacto. o sea, por ejemplo al presionar se queda como marcada la forma de la mano. Que doy un punto y se lacera todo, ¿no es cierto? ¿Qué de aquí? Me encuentro con un útero pálido, friable, blando. ¿Qué? Es que voy a entrar con antibiótico antes. Yo voy a entrar a la cirugía de este tipo de pacientes y ninguna paciente se entra sin antibióticos previos, a ninguno. ¿Qué hago con esta paciente? Hable fuerte como hombre. ¿Qué tipo de histerectomía? Parcial. No. En todo tipo de infección. Y si vamos a hacer una histerectomía, lo ideal es retirar todo lo que sea comprometido. Lo ideal es hacer una panhisterectomía. ¿Entendís? Con el fin de salvarle la vida. Si tiene lo que acabo de decirle, útero friable, fétido, caliente, no podemos dar puntos, se lacera todo. Histerectomía radical. Pues ustedes quieren pans, histerectomía. ¿Preguntas, jóvenes? Repito, esto lo vemos todos los días. El anterior tema lo vemos todos los días. El 85% de los neonatos que están en terapia en la maternidad ocupando una cuna es esto.
histerectomía, la misma histerectomía radical. Hay que sacar. Acner, Fagundes, Lucas, Abordene, Aldunate, Presente. Aline, Presente. André, Ángelo, Presente. Ávila, Bianca, Cayo, Diego, Enonson, Presente. Felipe, Gustavo, Presente. Emeli, Isabeli, Joana, Presente. José Ricardo, Lauro, Presente. Nayara, Loanda, Mamani, Mariana,